Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 133. Estoy en el equipo de rescate de la Oficina de Gestión de Desastres. Tener que entrar en una historia de terror para salvar a civiles, cuando apenas puedo cuidarme a mí mismo tal como estoy. Estoy soñando. Pero era la realidad. E incluso tuve que entrar en una historia de terror en este mismo momento para rescatar a alguien. 7:30 de la tarde. Exactamente 1 hora y 30 minutos habían pasado desde que terminé la prueba de aptitud y fui nombrado. Sin embargo, aquí estaba yo, ya recibiendo equipo de agente en el cuartel general debido a la directiva urgente que el agente Bronce había recibido. Y ahora estaba montando una bicicleta de la Oficina de Gestión de Desastres, dirigiéndome al lugar de la historia de terror. El sol se ha ido por completo. Andar en bicicleta con este frío, en la oscuridad, me hace temblar, y tantos pensamientos pasan por mi cabeza. Los ciudadanos atrapados en un desastre pueden solicitar rescate usando el número provisto en los folletos informativos de la oficina. Sí. Y también soy consciente de que este número a veces funciona milagrosamente incluso dentro de la historia de terror. Solo escuchar esta sesión informativa de rescate improvisada, tan típica de la Oficina de Gestión de Desastres, ya me estaba haciendo girar la cabeza. Seguí pedaleando mecánicamente detrás de la gente. Al entrar en un desastre, viajar en bicicleta es en realidad más seguro que ir en coche. Sí, ya que la mayoría de los medios de transporte o no funcionan dentro de las historias de terror, o desencadenan algunos de los peores percances. Era un dato divertido de construcción de mundo cuando solo lo leía, pero experimentarlo en la realidad era realmente frío y agotador. Para referencia, el equipo que recibí esta vez era más extenso que el que tenía como agente temporal. Una pistola de cristal, una insignia de hierro, un cuaderno y un sedal. Hagas lo que hagas, no pierdas el sedal. Es la herramienta que necesitarás para hacer un escape solo de emergencia en este desastre. Entendido. Recordar lo que pasó cuando era un agente temporal me dejó un poco inquieto, aunque no puedo negar que también había un poco de emoción. ¿En qué historia de terror estoy entrando ahora mismo? El desastre al que nos dirigimos para este rescate civil es... ¿Desastre? Notando mi expresión, el agente Bronce se detuvo brevemente, luego habló en un tono ligeramente más tranquilizador. No tienes que estar tan nervioso. El civil que pidió ayuda no va a morir solo por escuchar la explicación. Sí, señor. Su amabilidad estaba algo fuera de lugar. Primero, déjame explicarte todo. Sí. Está bien, ya lo entiendo. Mirando hacia adelante de nuevo, el agente Bronce pedaleó por una ciclovía desierta del vecindario y habló. Kim Soleum, ¿recuerdas una cadena de tiendas llamada Lucky Mart? Se retiraron de Corea hace 11 años, pero todavía son bien conocidos en los países de habla inglesa. ¿Agente? Sí. He oído hablar de ellos. ¡Oh Dios! Es más que solo, he oído hablar. Lo conozco tan bien, que es prácticamente un problema. Una gigantesca cadena de supermercados llamada Lucky Mart. Se convirtió en el motivo de una cierta historia de terror. En los primeros días, cuando los registros de exploración oscura todavía estaban archivados bajo la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales, esta historia de terror fue la séptima historia de terror original documentada. La gente que se apresuraba a encontrar un supermercado a altas horas de la noche tropezaba con una sucursal de Lucky Mart por casualidad y entraba. Luego, desaparecía. Lucky Mart. Una historia de terror presentada en Registros de Exploración Oscura. Número de registro de la Oficina de Gestión de Desastres, 1793 PSY a 2001-31. Un fenómeno extraño que imita un centro comercial a gran escala, atrapando a quienes entran para deambular para siempre, incapaces de escapar. Asociado con al menos 300 desapariciones a lo largo de décadas, la oficina lo clasifica como un desastre sancionado por fractura. No existe un método conocido para terminarlo o sellarlo, y prevenir proactivamente las desapariciones es igualmente imposible. Sin embargo, se han colocado folletos informativos que ayudan a las personas a escapar por todo este centro comercial de historias de terror. Usando esos folletos,
ciertos ciudadanos lograron regresar a la realidad, y sus informes formaron la base del registro de exploración. Un centro comercial masivo. Un escenario que se siente cómodo y familiar en la vida cotidiana, pero también uno que magnifica el miedo con su vasta y mecánica repetición, creando una historia emocionante y escalofriante. Eso es, cuando solo lo estás leyendo. Está sancionado por fractura. Comparado con la clasificación de la oficina, está 2 niveles enteros por encima de esa cabaña de montaña infestada de un asesino en serie donde conocí al agente Bronce. Si esto fuera según los estándares de Soñar Despierto Inc., estaría cerca de la categoría B. Me entró un sudor frío mientras le daba vueltas en mi cabeza. Ha habido muchos casos en los que un agente de la Oficina de Gestión de Desastres entró en Lucky Mart para rescatar a civiles y los sacó a salvo. Mayormente, creo que salieron bien. Claro, hubo muchos casos especiales en los registros de exploración donde las cosas salieron mal. Pero típicamente, la wiki se enfoca en detalle en tales situaciones excepcionales, así que tal vez no sea algo por lo que estresarse. Maldita sea. Sin embargo, quiero verlo por mí mismo. No tengo idea de por qué el artículo aún no está reparado. El PopSocket conmemorativo. Recordé mi artículo de verificación, que todavía tenía adhesivo sin fijar, y solté un suspiro silencioso. Esa persona me dijo que definitivamente estaría arreglado en un mes. Ese agente que fingió ser un duende no parecía estar mintiendo. Debe ser una de 2 cosas. O porque salió de esa caja de mercancía, por lo que la reparación no se realizó correctamente. O porque pasé el último mes en una historia de terror, por lo que no contó como un periodo de tiempo adecuado. En cualquier caso, necesito un plan de respaldo. Lucky Mart era una historia de terror tan famosa que prácticamente podía recordar todos sus detalles. En ese sentido, supongo que debería estar agradecido de que sea una historia de terror con nombre. Pero llegará un momento en que este tipo de suerte no será suficiente. Cada vez que recordaba ese momento en el Tamra Express, donde no podía recordar nada sobre el dueño del corazón de plata, todavía me daba escalofríos. Para evitar otra crisis como esa, el PopSocket conmemorativo era absolutamente necesario. Ahora que soy un agente, conseguir uno nuevo debería ser aún más fácil. Lo tendré en cuenta como un plan B, en caso de que la reparación nunca termine. Tal vez pueda encontrar un reemplazo. Pensando en el PopSocket conmemorativo roto, cuidadosamente envuelto en amortiguación y guardado en mi bolsillo, repasé las posibilidades en mi cabeza. Mientras tanto, la sesión informativa del agente Bronce sobre Lucky Mart continuó. Es un desastre al que solo se puede entrar después del atardecer, así que el momento fue propicio para la persona que pidió ayuda. ¿Puedo preguntar sobre la apariencia de la persona que llamó? El agente Bronce respondió con calma. Son 2 estudiantes de primer año de secundaria. Vaya, tenían que ser niños. Ahora mi conciencia me impedirá abandonar a mitad de camino y huir. Conteniendo un suspiro, memoricé las descripciones y el informe oficial del momento en que llamaron. Al notar mi actitud, el agente Bronce me miró con cierta simpatía y habló. No te preocupes demasiado. Esa explicación sobre poder aguantar alrededor de mediodía también se aplica a los estudiantes de secundaria. Sí, señor. Mi punzada de conciencia solo se hizo más fuerte. Sin embargo, 2 agentes que entraron antes se encuentran actualmente en estado de desaparición a corto plazo dentro de este desastre. No te preocupes. No eran agentes de rescate. Fue un desafortunado percance durante una búsqueda rutinaria de métodos de sellado. Esas son noticias muy alentadoras, agente. Debemos permanecer vigilantes durante el esfuerzo de rescate, así que absténganse de cualquier acción precipitada. Asegúrate de ello. Sí, lo tendré en cuenta. Las palabras, realmente tienes que traer a un nuevo recluta a un lugar así, se me subieron a la garganta, pero las tragué. Él sabe muy bien que soy un nuevo recluta en carrera, así que no hay forma de que me dé un respiro. Dr. Rin. El alegre sonido de un timbre de bicicleta no reflejaba en absoluto mi estado de ánimo, pero seguí pedaleando. El agente Bronce disminuyó gradualmente la velocidad, dejándome tomar la delantera. Agente. Estaremos vagando así durante al menos 20 minutos. La persona que no sabe dónde está el edificio debe ir primero, así que, por favor,
proceda. Recordé. Condición de entrada a Lucky Mart, deambular durante más de 20 minutos, dentro de un radio de 3 kilómetros de la antigua ubicación de Lucky Mart, buscando la tienda. En el frío helado, monté mi bicicleta en silencio por el barrio desconocido. Mientras mantuviera mi mente concentrada en encontrar el supermercado, mirando alrededor del área sin un sistema de navegación, perdido durante unos 20 minutos. Agente Bronce. Frené hasta detenerme. Creo que lo he encontrado. Entonces, vi un edificio de 3 pisos bastante grande que se alzaba entre las farolas oscuras. Un letrero verde y brillante de un supermercado. Freshmart. No era una cadena de tiendas, sino un supermercado de marca local que podrías encontrar en cualquier barrio. No, espera. En el momento en que parpadeé de nuevo. Lucky Mart. Frente al edificio del supermercado, vi el familiar logotipo de la cadena de tiendas. Parecía que no había sido reformado en años. El polvo se adhería a algunas de las letras del letrero, y algunas secciones ni siquiera estaban iluminadas. Si miras más de cerca una de las secciones sin luz. Flick. La luz se encendió. Lucky Mart. De repente, apareció un conjunto de letras diferente al que había leído al principio. Intenta no darle vueltas. Tiene razón. Lucky Mart. Estoy mirando Lucky Mart. Menos mal que estaba buscando un supermercado en primer lugar. Aparqué mi bicicleta cerca y me acerqué al edificio del supermercado, que aún tenía las luces encendidas como si estuviera abierto. Entremos en Lucky Mart, con naturalidad. Eso tenía sentido, ya que Lucky Mart es una cadena de supermercados masiva con sucursales en todo el país. No hay razón para sentirse nervioso a menos que lo pienses conscientemente. Si ves el supermercado después del atardecer, entras bajo la ilusión de que Lucky Mart sigue en funcionamiento. Las puertas automáticas se abrieron suavemente y entré en el interior brillantemente iluminado. Era un supermercado típico. Se sentía algo anticuado y barato, pero como un viejo supermercado de barrio, seguía siendo lo suficientemente mundano como para pasar desapercibido. Primer piso. Sección de artículos de primera necesidad. Juguetes infantiles apilados en una exhibición promocional de temporada. Una canción que hacía tiempo que había pasado de moda sonaba suavemente de fondo. ¿Es esta la canción de ídolos que te gusta? No, mamá. Es un grupo novato de MS Entertainment. La gente pasaba comprando. Una familia vestida con ropa de hace 10 años, sosteniendo teléfonos anticuados. Compradores del pasado. Al entrar, la escena parecía un supermercado ordinario con gente comprando casualmente. Pero estos eran compradores reales del pasado, de cuando Lucky Mart todavía estaba en funcionamiento. Ja ja ja. Los compradores pasaron junto a nosotros. No solo sus atuendos estaban anticuados, sino que, considerando lo frío que hacía afuera, su ropa ligera se sentía fuera de lugar. Como si, más allá de una sola puerta, el tiempo dentro del supermercado fluyera de manera diferente. Estas no son personas atrapadas en el desastre. Ignóralos. Asentí lentamente. Los que llamaron, dijeron que estaban en lo que parecía ser el sótano, ¿verdad? Llamada 1. A ayuda, por favor. Entramos al supermercado y algo anda mal. Nadie puede vernos, y se siente como si estuviéramos en un supermercado viejo. Llamada 1. ¿El área? Bueno, estamos cerca del pasillo de los bocadillos ahora mismo. Sí, y tengo mucha sed. Nos dirigimos al sótano. Asentí y seguí lentamente al agente Bronce. Este lugar, que parecía una recreación perfecta del pasado de Lucky Mart, todavía se veía bien. No. En todo caso, incluso podría haber parecido nostálgico, como retroceder en el tiempo. Sí, por supuesto, no supieras que era una historia de terror. Una fuerte tensión se enroscó en mi garganta. ¡Guau! Esto es una locura. Cada caso horrible que había leído en los registros de exploración oscura volvía a mí. Ahora que lo pienso, Lucky Mart tenía un número inusualmente alto de giros inesperados en los registros. Cálmate. El agente Bronce no habría arrastrado a un nuevo recluta a una misión de rescate de nivel difícil sin razón. Tragué saliva secamente mientras subía a la escalera mecánica y comenzaba a descender. Entonces,
Entre las dos escaleras mecánicas, subiendo y bajando, vi algo caer. Un trozo de papel, como un recibo. Espera un segundo. ¿Podría ser eso? Rápidamente extendí la mano y agarré el pequeño papel, parecido a un recibo. Ya lo encontraste. Ese es uno de los folletos informativos colocados por la oficina. Cierto. Un folleto discretamente escondido de la vista de los empleados, destinado a ayudar a los civiles que quedaron atrapados en esta historia de terror sin culpa propia. Los que llamaron probablemente también vieron esto. Revisé el contenido del folleto parecido a un recibo. Respira lenta y profundamente. Has sido atrapado en un desastre sobrenatural. Sin embargo, no hay necesidad de desesperarse. Hay al menos docenas de casos documentados de escape exitoso de este desastre, y el gobierno ha registrado métodos aquí para ayudar a tu escape. Por favor, revisa las instrucciones en la parte posterior. Solo leer esto ya me pone ansioso. Es exactamente el tipo de cosa que encontrarías en un manual de supervivencia de historias de terror. Honestamente, antes de decirle a la gente que respire profundamente, deberían arreglar la fuente roja y el formato. Pero el contenido en sí era exactamente como lo recordaba. Al voltear la página, las instrucciones seguían siendo las mismas. Sin embargo, no estoy seguro de qué versión es esta. Entre los métodos de escape listados, algunos se volverían ineficaces después de suficientes intentos de exploración. Con el tiempo, los objetos, objetivos y diseños cambiarían, alterando la situación. Por supuesto, algunas cosas nunca cambian. Como esto. Los fantasmas que están en cada entrada no se mueven hasta que termina el horario comercial. Por favor, tenga la seguridad. Cierto. En la entrada por la que entré, ya debe haber un grotesco fantasma parado allí. Y el método de escape más fácil era salir corriendo cuando ese fantasma no estaba mirando. Si el horario comercial no ha terminado ni una sola vez desde que entraste, todavía tienes una oportunidad. Si bloqueas la línea de visión del fantasma, puedes irte. Pero no todo el mundo tiene tanta suerte. Llamada 1, Sniff, Ick. Sí, vimos las instrucciones de escape en el folleto, pero nosotros no podemos hacerlo. No tenemos nada que arrojar sobre la cabeza del fantasma, y no robamos nada. Nuestros brazos no alcanzan. Por eso se necesita un agente. Específicamente, alguien que tuviera objetos útiles para la situación y supiera cómo usarlos. Así que una vez que confirmamos la identidad de la persona que llamó, tuvimos que salir de aquí antes de que terminara el horario comercial. Si la tienda cierra, se convierte en un verdadero juego de escape de terror. Y afortunadamente para nosotros, rápidamente encontramos a dos estudiantes de secundaria uniformados cerca de la escalera mecánica en el sótano 1, junto al pasillo de los bocadillos. Estaban acorralados en una esquina, llorando a mares. Esos eran los que llamaron. ¿Te gustaría hablar con ellos? Perdón, señor. Mantén la calma e inténtalo. Considéralo parte de tu entrenamiento. Está bien. El agente bronce me miró con una mirada extrañamente cálida. Sentí un tipo diferente de sudor frío. Con cuidado, me acerqué a los dos adolescentes, me agaché frente a ellos y los miré a los ojos. Hola. Ustedes son los que pidieron rescate, ¿verdad? Golpe. Ambos estudiantes de secundaria cayeron de espaldas. Eres humano, ¿verdad? ¿Puedes vernos? Sí. Puedo verlos claramente. Traté de sonreír lo más posible. Vinimos en respuesta a su llamada. Han pasado por mucho hasta ahora. Abrieron el grifo de las lágrimas como quien abre una llave. Probablemente habían estado atrapados aquí unas 3 horas, ya que es invierno y oscurece temprano, tiempo suficiente para estar completamente asustados. ¿Cómo pasamos a ese fantasma de la entrada? ¿De verdad podemos salir? Por supuesto. No se preocupen. Hice un gesto detrás de mí, echándole toda la responsabilidad al agente bronce. La persona detrás de mí es un agente realmente capaz. Estoy seguro de que podemos salir. Vaya. Mientras los dos estudiantes observaban mejor mi figura desaliñada en contraste con la apariencia pulcra del agente bronce, se acercaron a él.
Sus instintos de supervivencia están actuando. Entonces, nos vamos ahora mismo. Así es. Uno de ellos prácticamente se aferró al agente bronce como a un salvavidas. Ese es el espíritu. Suspiré aliviado y revisé el reloj digital en mi muñeca. Así que si nos dirigimos a la salida ahora. 8:24 de la tarde. 8:24 de la tarde. Hasta donde sé, en la historia de terror de Lucky Mart, el paso del tiempo en horas, minutos y segundos corresponde al mundo real. La hora de cierre es a las 11. Todavía teníamos mucho tiempo. Suficiente para elaborar un plan con nuestros objetos y salir a salvo. Y parecía que el agente bronce estaba a punto de explicar algo similar. Cierran a las 11, así que tenemos mucho tiempo. Mantengamos la calma. Nananana, nananananana, nananan. Instintivamente levanté la vista. La canción principal de Lucky Mart sonó, toda alegre, como una especie de campanilla de anuncio. Hola, queridos clientes. Gracias por comprar hoy en Lucky Mart. Como se anunció previamente, en celebración del Día del Trabajo, 1 de mayo, nuestra tienda cerrará a las 8:30 de la tarde. Clientes que aún se encuentren en la tienda, por favor sigan a los empleados hasta la salida. Flick, flick, flick. Las luces comenzaron a apagarse desde el extremo más lejano de la tienda, dejando solo una iluminación mínima, como si se estuvieran preparando para el cierre. Las escaleras mecánicas se detuvieron. Repitiendo el anuncio. Por favor, sigan la guía de los empleados para salir. ¿Por qué? Le tapé la boca a uno de los estudiantes de secundaria y me agaché. Cuando termine el horario comercial, no dejes que el personal de cierre de la tienda te vea. Te guiarán hacia afuera. Ese, afuera, no es la realidad. Nananana, nananananana, nananan. Oh demonios, estamos completamente jodidos.